Bueno, entonces, esta presentación se las voy a mandar el viernes y después de altas y bajas el jueves y el miércoles y el jueves. El viernes ya se las mando. Acuérdense que el examen, este viernes no tenemos examencito, sino hasta este viernes en 8. No se les olvide. Bueno, aquí ya estamos y dijimos un proyecto o un, un proyecto de inversión o un anteproyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario donde pueden intervenir economistas, ingenieros, psicólogos o tecnistas, cualquiera de las áreas que se requieran. Pues aquí falta, con un intento por conocer, explicar y proyectar lo complejo de la realidad. Esta realidad ¿es presente o es futura? ¿Futura? Presente. En términos generales, esta realidad es presente, ¿eh? O sea, lo que hay ahorita es lo que voy a traer. Y ya que lo tengo yo aquí en la computadora, el modelo, a partir de ahí sí ya todos los movimientos que le voy a hacer, como dijo su compañera hace rato, correctamente, ahí sí ya vamos a hacer cosas para el futuro. Entonces, esta realidad que yo voy a la granja, a la empresa, tomo toda la información que pueda, la regrese. Esa realidad sí es presente, ¿eh? Porque es lo que hay. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. Entonces, yo voy a la granja, tomo toda la información, esa realidad es la actual, la presente, no la pasada, sino la presente, no la futura, sino la presente. Entonces, la traigo, hago mi modelo, y ahí sí, ya todos los cambios que le voy a hacer, ahí sí ya puedo hablar del futuro. Lo que quiero para el futuro. No lo que quiero para el presente, porque el presente ya lo tenemos. ¿Qué es lo que quiero para el futuro? ¿Qué pretendo? Introducir una iniciativa de inversión y elevar sus probabilidades de éxito. Ya dijimos, el proyecto es para elevar sus probabilidades de éxito. Nadie nos garantiza el 100%, porque estamos hablando del futuro. La intención es instalar una unidad productiva de bienes y o servicios. Entonces aquí esta es parte de planeación. Tenemos que tener una visión del futuro. Podemos hacer pronósticos. En administración hay técnicas de pronóstico, pero pues, lógico, aquí no lo vemos porque las técnicas de pronóstico son técnicas matemáticas. Con la información vamos a hacer nuestro proyecto, o sea, vamos a planear nuestro proyecto o nuestro anteproyecto de inversión. Bueno, si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Entonces ya dijimos, un proyecto de inversión es una propuesta documentada y analizada técnica y económicamente. Estamos hablando de la información, documentada en la información, destinada a una futura unidad productiva o, si ya existe, ampliarla. Supongamos, si yo tengo un establo lechero y no tiene ordeñadora mecánica, voy a hacer un proyecto para adquirir una ordeñadora mecánica. Puede ser de 2 plazas, o puede ser una física construida para 10 plazas o etcétera. Pero la probabilidad de fracaso
se disminuye o minimiza con un proyecto. Que prevé la obtención organizada de bienes o servicios para satisfacer las necesidades físicas y psicosociales de una comunidad en tiempo y espacio debidamente definidos. Esta está muy clara, esta definición. Y la de FIRA, FIRA es les decía que es una institución de gobierno que presta dinero al campo. Dice, el proyecto es el documento que contiene todo el conjunto de antecedentes y estudios sobre una inversión que se pretende realizar. Presenta aspectos organizativos, administrativos, de mercado, técnicos, económicos, financieros, dependiendo de la complejidad. Se deberá anexar planos, cálculos, croquis, cotizaciones, contratos y convenios. Habla planos de los edificios, de las zonas de producción, etcétera, etcétera. Entonces ya dijimos que tiene esta parte de arriba azul, son las etapas del proyecto y este es el ciclo de vida. Entonces, tenemos que hacer una preinversión, por eso se llama anteproyecto de inversión. Tomamos una decisión, hacemos el anteproyecto, tomamos una decisión si lo llevamos a cabo o no. Si la decisión es positiva, se requiere invertir en conseguir los financiamientos para la compra para la construcción del proyecto o para la ampliación del proyecto y lo echamos a andar. Vamos a suponer, yo quiero invertir en una ordeñadora mecánica, hago mi anteproyecto. Si el anteproyecto me dice que sí es viable, tomo la decisión que sí y busco los recursos, tomo la decisión, busco los recursos, compro la ordeñadora, la llevo a la granja y la echo a andar, la ordeñadora. Y voy a ver, empieza a operar, veo el beneficio que me da, la recuperación, y dirijo y controlo la empresa ya con la ordeñadora. Entonces, en esta parte de preinversión, pues necesitamos identificar que existe un problema o el proyecto me da un beneficio. Formulo mi proyecto, mi anteproyecto de inversión. La ingeniería del proyecto es cómo verificar si es posible, si técnicamente es viable. Si digo que sí es técnicamente viable, entonces gestiono los recursos. Técnicamente viable se refiere a que si yo quiero producir más leche, quiere decir que el mercado me está pidiendo más leche. Entonces, el mercado me está diciendo que sí puedo hacer. Entonces, yo tengo que ver cómo producir esa leche desde el punto de vista zootécnico. Si podría tener más vacas, si me caben más vacas en los establos. Sí, porque no se trata nada más de comprar una ordeñadora. Se trata de ver si voy a tener la suficiente número de vacas para la producción de leche. Si tengo los alojamientos, si tengo el alimento necesario, la mano de obra. Entonces, es todo ese pensamiento para decidir si lo llevo a cabo o no para gestionar los recursos, o sea, compra de vacas, etcétera, etcétera. Y entonces ya adquirimos la ordeñadora mecánica, la instalamos, la ponemos a operar. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar, jóvenes. Entonces ya dijimos los niveles. Hay el nivel de idea o de perfil, que es la identificación.
tenemos que es visualizar el potencial de un bien o un servicio con indicadores que suponen existe la posibilidad de incursionar en un mercado. Después tenemos el de prefactibilidad, que exige el desarrollo en forma ordenada de los estudios, de factibilidad, detallar cada uno de los rubros y de implantación, o sea, de llevarlo a cabo. Nosotros aquí nada más vamos a llegar a este nivel y a este, al primero y al segundo. Bueno, ese nivel de idea o de perfil, dice, son indicadores que yo debo de tomar para ver si me conviene o no desarrollar el proyecto. Los dos indicadores más importantes es el déficit o desabasto del producto o el abasto total o parcial con importaciones. ¿A qué nos referimos con eso? Habíamos dicho que tenemos un mercado. Pensemos en el mercado de la ciudad, de la área metropolitana. Yo les había dicho que es el mercado más grande que existe en el país. Y es donde todos quisieran entrar porque es el más grande. Este mercado, vamos a suponer que todo este mercado, ya todo el mundo compra leche, aunque es mentira, pero estamos suponiendo. Todo este segmento de mercado, este mercado compra leche. Ya todos compran leche. Entonces, si se fijan, aquí no está esa pregunta. ¿Por qué? Porque entrar a un mercado que ya está cubierto es bastante complicado. Si yo quisiera entrar a vender leche a este mercado, pues tendría que quitarles clientes si yo quiero ocupar esta porción, le tengo que quitar clientes a los productores que ya están metidos en este mercado, pues es lo más difícil. Quitar clientes. Sí se puede hacer, pero hay que invertirle mucho dinero. Hay que invertirle mucho dinero. Quitarle clientes al mercado que ya está ocupado. O pensemos en una zona donde yo quiero poner una clínica veterinaria. Vamos a suponer que esta es una área geográfica donde yo quiero poner una clínica veterinaria, pero veo que ya hay varias clínicas donde ya todos tienen zonas ocupadas. Entrarle es complicado y es caro. ¿Cuál sería una forma de poder entrar a un mercado aquí? ¿Y por qué sería caro? A ver, díganme sus ideas, por favor. Porque tendríamos que tener diferenciales, entonces podría ser Claro, mayor claro. inversión. Pero ¿cuál es la palabra correcta en lugar de diferencial? Tendríamos que diferenciar mi producto, diferenciar el producto con los demás, porque ya todos compran leche, ya todos tienen un médico veterinario que atiende a su mascota. Pues yo tendría que diferenciar el producto. ¿Y en qué se basa esta diferenciación? Esto lo vamos a ver más adelante en el mercado. Pero ¿en qué podríamos basar esta diferenciación? A ver, díganme sus ideas, por favor. ¿Puede ser en la publicidad? Claro, pues ahí es donde digo que es caro, porque hay que hacer publicidad y promoción. ¿Qué diferencia hay entre la publicidad y la promoción? No es lo mismo, ¿eh? Puede servir para lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia entre publicidad y promoción, joven? Pues a mí se me ocurre que, bueno, la publicidad obviamente es salir en varios medios o repartir, no sé, pelitos, muestras, y la promoción pues ya sería como de llévate una leche y llevarás otros 2 litros gratis o algo Lo así. dijiste revuelto, pero Ah, esto último que dijiste, ah, eso es promoción, eso no es publicidad. por eso sí le dije, la promoción sería pues eso, de dar cosas gratis al Esa es, llevarte algo. esa es promoción, eso es correcto.
A ver, alguien que lo pueda aterrizar mejor. Pues la publicidad sería el hecho de darse a conocer, a lo mejor repartir volantes. También la promoción. La promoción y la publicidad es para darse a conocer. Mire, si ustedes van a elaborar un producto nuevo o lo van a cambiar, el producto que ya tienen, la única manera que se los compren, ¿cuál es? Pues pues que lo conozcan. La única manera es que conozcan el producto, porque si nadie lo conoce, pues nadie lo va a comprar. ¿Y cuáles son las dos herramientas que tenemos para que conozcan el producto? Básicamente, pues es la publicidad y es la promoción. ¿Ahí estamos claros o no? Sí, Son las dos únicas. Por eso es importante diferenciar una de otra. Porque porque una empresa grande como Alpura, pues puede utilizar ambas, la publicidad y la promoción. Pero una empresa pequeñita, si ustedes van a abrir una empresa chiquita, es muy difícil hacer ambas por el costo, aunque ya hay herramientas más económicas, pero pensémoslo de esa manera. Entonces, alguien que me diga cuál sería la diferencia entre publicidad y promoción. Alguien, sigan diciéndome, por favor. Alguien que tenga alguna idea de la diferencia. ¿El costo? El costo no, ambas nos cuestan. Una puede ser menos y otra puede ser más. Supongamos, alguien mencionó el volanteo. Sí, ahorita su compañera mencionó el volanteo, que es muy común que se haga cuando ponen una clínica veterinaria. Volantean en las casas, ofreciendo su servicio. ¿Eso qué sería? ¿Publicidad o promoción? publicidad. Publicidad. Vendría siendo más promoción que publicidad. ¿Por qué? ¿Cuál sería la clave para diferenciar la publicidad y la promoción? Miren, la La publicidad. cantidad de público a la que llega. Exacto, exacto. Eso es la diferencia. La publicidad es masiva. Si ustedes ponen un anuncio en radio, pues lo puede oír gran cantidad de personas. Y la promoción es personalizada. O sea, si ustedes van a aventar volantes a una casa y se encuentran al dueño ahí en la puerta, pues ustedes le ofrecen directamente los servicios. Y como volantean en unas zonas pequeñas, es más promoción que publicidad. Y si sacan un anuncio en televisión, en radio, en una revista, vamos a suponer, ustedes ofrecen sus servicios veterinarios o de asesoría en una revista de veterinaria, vamos a acontecer bovino. Ustedes, no sé si ya hayan visto esa revista, pero tiene anuncios. Esos anuncios es publicidad, porque lo pueden ver cualquier persona que vea la revista física, puede ser mucha. Pero ahora, como las revistas son, acuérdense que la mayoría de las revistas ya son digitales, la proporción de personas que lo pueden ver puede ser mucho, mucho más grande. Porque no nada más es en un estado, lo pueden ver a nivel nacional, la publicidad, y a nivel internacional. Entonces ya está claro cómo eso es la publicidad, es masiva. Generalmente la promoción es personalizada. ¿Qué empresa por excelencia es de promoción y no es veterinaria? Vende productos de belleza.
¿Cuál es? Avon. Avon, claro que sí. Avon, miren, ustedes no pueden comprar Avon en una tienda. No existe. No hay Avon en tienda, ni siquiera existen tiendas de Avon. Avon, su historia es que sus ventas son personalizadas. ¿Y cómo se les llama a estas personas que venden productos de Avon? Pues se les llama promotoras. Porque estas personas tienen los folletos y se los ofrecen directamente personalizada a las personas. Ese es el único medio de venta de Avon. Históricamente, desde que se fundó. Y ha tenido un gran éxito. Es una empresa mundial, mundial. Entonces, prácticamente en todo el mundo hay Avon. Lo que sí no sé si es, creo que es gringa, ¿verdad? Es americana, norteamericana la empresa. Entonces, ¿ya está claro la diferencia entre publicidad y promoción? ¿O tienen alguna pregunta o una duda? No. Bueno, entonces entrar a un segmento de mercado, una parte del mercado donde ya está ocupada, pues es bien difícil, porque yo tengo que diferenciar mi producto. Una forma de diferenciar mi producto, pues es el precio. Entonces yo para entrar tendría que dar un precio menor de lo que compran la gente para que me compren y conozcan mi producto. Porque si, vamos a suponer, todos estos ya tienen un proveedor de leche. Ya tiene un precio, tiene cierta calidad, etcétera, etcétera. Y yo les ofrezco lo mismo que ya compran, pues entonces ya no van a cambiar. ¿Sí estamos claros? Si yo les ofrezco lo mismo que les ofrecen los que ya están en el mercado, pues van a decir, pues ¿para qué cambio si ya tengo mi proveedor? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues diferenciar mi producto con los que ya existen, que es el precio, la calidad, el empaque, el envase, la publicidad, la promoción. Pues eso cuesta mucho dinero. Por eso es difícil entrar con un proyecto en estas circunstancias. Que sí se puede, sí, pero es más difícil, cosa que aquí no está. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan principalmente? Nos recomiendan, dice, déficit o desabasto del producto. ¿Qué se refiere eso? Que haya una parte del segmento de mercado que no esté ocupado. Vamos a suponer, todas estas personas ya compran leche, pero estas no. Entonces, yo tengo que averiguar si existe un desabasto del producto. Yo podría entrar a competir en esta área. Yo tendría esta área para poder entrar con mi proyecto. Ese se refiere al déficit o desabasto del producto. Pero tendría que averiguar si existe o no. Ahorita les digo por qué. Hasta aquí sí está claro qué significa déficit o desabasto del producto. ¿Jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Bueno, ahora vamos a ver, dice abasto total o parcial con importaciones. ¿Qué nos está diciendo? Que
Nos está diciendo que ya está cubierto esta parte está cubierta con productores nacionales. Puede ser Alpura, Lala principalmente. Pero esta parte puede estar cubierta con importaciones. Estas son importaciones. Vamos a suponer, Conasupo importa leche para cubrir el desabasto. Entonces, esta parte en rojo está cubierta por la producción nacional y esta está cubierta por importaciones. Acuérdense que Liconza importa leche en polvo y la rehidrata y la vende. Cubre las zonas que no están cubiertas por la producción nacional. Entonces dice abasto total o parcial con importaciones. ¿Qué significa eso? Que es más fácil quitarle mercado a las importaciones que a la producción nacional. Entonces aquí, si mi proyecto es centrarle el de producción de leche y vender leche, yo puedo hacerme un hueco más fácil en el mercado de importadores que en el de productores nacionales. Entonces yo produzco leche y la voy a vender en esta zona de importaciones. ¿Por qué? Pues porque el importador no pierde tanto como el productor nacional, pues el importador deja de importar. El productor nacional sí perdería mucho más, porque tiene inversión en edificios, en vacas, en todo. Entonces él no se dejaría tan fácil quitarse los clientes. Entonces aquí dice abasto total o parcial con importaciones. Quiere decir que tendríamos factibilidad de entrar con mi proyecto en la zona donde hay importadores. ¿Sí está claro por qué? ¿Tienen alguna duda? Pregunta, jóvenes. No, doctor. Entonces ya se entendió los dos indicadores más importantes que tendríamos que entender si fuera factible o no entrarle con el proyecto. Bueno, fíjense, a ver, les voy a decir por qué es factible o no. Ahorita les voy a decir, aunque es un ejemplo no agropecuario, pero sí se entiende. Miren, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos oyendo. Quita tu micrófono. Profesor, y por... ¿Mandé? Ya. Vamos a suponer, pensemos en todo el país. Vamos a pensar en los usuarios de aviones, los que viajan en México en avión. ¿Cuál sería la porción pensemos que este es todo el país, es el mercado nacional de usuarios de aviones? ¿Cuántas personas en México usan el avión? Así muy, ¿cómo se dice? Muy al cálculo. ¿Cuántas personas en México usan como transporte un avión? ¿Mucha, poca o cuántas personas? Díganme, por favor. Poca. Pues muy poca, muy poca. En México, aquí, estas son las que sí usan el avión. Y todo esto son las que no usan el avión. Si mi proyecto fuera crear una línea aérea, todas estas personas serían
serían, podrían ser parte del mercado al que yo la quiero llegar. No, No, no. ¿Cuál sería una de las razones? porque no lo utilizan ¿Por qué? por los precios quizá. Exacto, exacto. Pues una gran mayoría de estas personas no utilizan el avión pues porque no lo pueden pagar. Entonces, esas personas ya no serían parte de mi proyecto, porque pues yo no puedo poner una línea aérea y con personas que no pueden pagar un vuelo. Entonces, esa es una de las razones. Otra, ¿por qué no vuelan? ¿Cuál sería? Algunos le tienen miedo, ¿no? Exacto, claro. A las que le tienen miedo a subirse a un avión, ahí podría yo meterme un poquito, convencerlas con publicidad y promoción de que sí saben, ¿no? Que la probabilidad de tener un accidente en un avión es mucho menos que en un automóvil, ¿eh? Las probabilidades de tener un accidente terrestre son mucho, mucho más altas que en un avión. En terrestre me refiero a que puede ser un vehículo, un coche, un automóvil, puede ser un autobús, puede ser un tren. Las probabilidades son mucho más altas que en un avión. Ahí sí podría conseguir clientes, un poquito de clientes. Otra, ¿cuál sería otra? De que no usen el avión. Porque no tienen la necesidad de usarlos. Pero entonces ya no serían parte de mi proyecto. Pero hay otra que sí podría ser parte de mi proyecto, pues que no haya un aeropuerto en la zona donde vivo, como sucede ahorita ¿cómo se llama? Allá cerca de Cancún, ¿cómo se llama? La parte turística que no tiene aeropuerto. Que ahorita hay programado un aeropuerto. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Islas Mujeres. No. ¿La llega del Carmen? Holbox. ¿Cómo? Bueno, en una zona de esas. Está proyectado un aeropuerto porque la gente ahí sí lo quiere. Entonces ahí un proyecto de llegar con vuelos en línea aérea pues es factible. Bueno, más o menos ya se ha entendido qué significa déficit o desabasto del producto y abasto total o parcial con importaciones. Les iba a dar este ejemplo. Mire, en pequeñas especies. Si ustedes se titulan y quieren poner una clínica veterinaria en el área metropolitana, ¿cuál sería el primer paso? Pues checar si hay más clínicas por la zona, ¿no? Pues claro. Ustedes buscan la zona donde se quieren ubicar y tienen que averiguar si existe o no una zona donde no haya clínicas veterinarias. Pero está bien difícil ahora, porque prácticamente donde vayan ya hay clínica veterinaria. Entonces, encontrar una zona libre para poner una clínica veterinaria en un área metropolitana de la Ciudad de México está difícil. Porque ya ustedes van en el coche o en un micro o en un autobús y se ven continuamente en clínicas veterinarias. Entonces, encontrar una zona donde no haya está un poquito más fácil.
¿Sí se comprende, jóvenes? Sí, ¿Qué pasa? O sea, como salen muchos egresados y no encuentran empleo en una empresa, pues crean su propia empresa y lo más común pues, es que sea una clínica veterinaria. Entonces, hubo una época en que se invadió casi toda la ciudad de clínicas veterinarias. Ahorita encontrar un espacio libre de clínicas veterinarias no está fácil. No está fácil. Entonces van a tener que, si se quieren dedicar a pequeñas especies, quieren poner su propio negocio, ahí con mayor razón tienen que hacer su proyecto para no fallar y la probabilidad de fracaso se disminuye. Bueno, ¿no tienen preguntas ya de los indicadores? Bueno, ¿qué debemos considerar en este nivel de perfil? Debemos considerar la existencia y disponibilidad de materia prima. Acuérdense, no se les olvide, yo les dije que el área de mercadotecnia de la empresa tiene dos áreas importantísimas, que es la compra y la venta. Compra de insumos o materia prima y venta de productos. Si una empresa no tiene asegurada la materia prima, el riesgo del proyecto es mucho más alto. Si tiene varias opciones de materia prima, el riesgo disminuye. Vamos a suponer que ustedes quieren poner su proyecto es poner una elaboración de quesos de cabra. Entonces, si en el estudio técnico de procesamiento, pues tienen que tener segura la leche, poder hacer los quesos. Y saben que la leche de cabra es muy escasa en México. Es difícil conseguirla y además es de alto costo. Si ustedes van a poner un proyecto de elaboración de quesos, tienen que asegurarse de tener disponible la leche. Porque si no hay leche, no hay queso, pues no hay proyecto. Entonces tienen que poner su quesería en una zona donde haya producción de leche, que es complicado. Es complicado porque la leche de cabra es escasa. ¿Qué podría hacer para minimizar el riesgo en este caso? Jóvenes, los escucho. ¿Tener cabras? Claro. Producir la leche y producir queso. Acuérdense que son dos proyectos, no es uno. Uno es producir la leche y el otro proyecto es producir el queso. Estaríamos hablando de dos proyectos. Pero esa es una forma de limitar el riesgo. Ahora, si es queso con leche de vaca y yo nada más tengo un proveedor de leche, ¿qué va a pasar si me falla ese único proveedor? Pues que mi proyecto entraría en crisis, porque si no hay leche, no hay proyecto. Entonces, para hacer más seguro mi proyecto, tendría que buscar al menos 2 o 3 o 4 proveedores de leche.
porque si me falla uno, tendría otro. Entonces el proyecto sería más seguro. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, doctor. ¿Cómo es tan importante la materia prima, para que un proyecto pueda funcionar? Supongamos, si mi proyecto, mi materia prima la tengo que importar. Si yo tengo que importar la materia prima y hay una devaluación del peso, pues va a ser mucho más cara el costo de mi materia prima, porque el dólar pues, se va a elevar en una devaluación. Voy a tener que pagar más pesos por un dólar. ¿Y qué va a pasar? Que mi materia prima va a ser mucho más cara. Eso pone en riesgo mi proyecto. Si solo dependo de importaciones de la materia prima. Hasta ahí está claro de la materia prima, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta, duda con respecto a la materia prima? Todo bien, doctor. No, doctor. No, ninguna duda. Bueno, ahora tecnología y equipo para producir. Entonces, si tengo las vacas, en caso de la leche o de cabra, si tengo las vacas o las cabras, si tengo los alojamientos, si tengo todo lo que requiero para producir leche. A eso se refiere. Y esto exactamente es lo que aprendemos en las producciones. Técnicamente, para producir, lo aprendemos en las producciones. Debo saber quién me va a financiar el proyecto. Tengo que tener asegurado el financiamiento y los costos y los ingresos. Que eso el proyecto me lo dice. Eso lo vamos a ver. El costo que voy a tener para el proyecto y los posibles ingresos. Bueno, este es a nivel de idea o de perfil. Ahora, en idea de prefactibilidad, dice, ya que se tiene la idea, es conveniente conocerlo a mayor profundidad. Se utiliza información secundaria. Entonces, si hay información secundaria, pues también hay información primaria. ¿Cuál es la diferencia entre información primaria y la información secundaria? ¿Son obtenidas? Claro, pero ¿cómo? ¿Cómo son obtenidas? Y si son de la fuente original referencias o citas. No, toda la información que ya existe, toda la que ya existe, que puedes encontrar en internet, en bibliotecas o dentro de la empresa, toda la que dijimos, que ya existe, esa es información secundaria. Entonces, la que no existe es la información primaria. ¿Quién la va a generar? Nosotros. Si ustedes llegan a una granja a trabajar y no existen los registros, entonces ustedes van a generar esa información que va a ser primaria. Y si llegan y ya existen los registros, y ustedes nada más toman la información que ya existe, pues es secundaria. Entonces, la información primaria es la que nosotros generamos, porque no existe. Puede ser a través de los registros o a través de un estudio de mercado o de una investigación de mercado, donde yo genero información nueva. Y la información que ya existe es la que le llamamos secundaria. Entonces, nosotros, para hacer nuestro trabajo, vamos a usar solo información secundaria, que ya existe. Nosotros no vamos a generar información para el nivel de idea y de prefactibilidad. Solo información secundaria. Y para el nivel de factibilidad, donde nosotros ya no vamos a llegar,
es cuantificar y reportar los parámetros y orientar el interesado respecto a las variables estudiadas y los factores que afectan a cada uno de ellos. El grado de detalle exige el cruzamiento de información de secundarias y primarias. Quiere decir que a este nivel nosotros ya deberemos generar nuestra propia información. No nada más la secundaria, sino en general hacer un estudio de mercado, preguntando a los consumidores si les gustaría a uno el producto, etcétera, etcétera. Y allá sería información que nosotros generaríamos para a este nivel del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que requiere dinero. Hacer un estudio de mercado o se requiere dinero. Es caro. Y pues ya tendríamos que hacer planos, hacer todo eso del proyecto, que nosotros no vamos a llegar ahí. Y de implantación, pues ya llevarla a cabo. Ya es definir el sitio geográfico donde vamos a poner el proyecto, construir los albergues, construir las oficinas, construir la bodega, construir los establos para poner la leche, construir los bebederos que van a ser fijos. Aquí es la cimentación de los equipos. Ya tengo mi nave, ya le pongo ahí los bebederos y comederos automáticos fijos. Y ya tengo estudios de ventas, ya tengo todo para echar a andar la empresa. No vamos a llegar a este nivel. Bueno. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces nosotros vamos a llegar al nivel de idea y de prefactibilidad. Ahora, ¿cuáles son los estudios que vamos a desarrollar? Va a ser el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio económico financiero. Nosotros en el programa lo tenemos separado. En el programa dice estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y después dice estudio de impacto ambiental. En el programa lo tenemos separado porque el estudio de impacto ambiental es muy, muy importante. Pero en la realidad, el estudio del impacto ambiental es parte del estudio técnico. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de proyectos pecuarios, uno de los grandes problemas pues, son los residuos biológicos, que son los fecales. Aquí ya ven que aquí está tirado todas las materia fecal de las casetas y si no la van a usar, la tienen que tirar aquí. Ese es un problema gravísimo, ya les había yo dicho antes, que el problema del tratamiento de las heces es difícil, incluyendo, perdón, las más difíciles de manejar son las heces de bovinos. El volumen es muy grande. Eso es parte del estudio técnico. Lo vamos a ver. Bueno, ¿qué más va a contestar un estudio de mercado así a grandes rasgos que nos tendría que contestar en un estudio de mercado? Que ya lo dijimos, pero a ver, lo vamos a recordar. A ver, alguien dígame ¿qué nos tendrá que contestar un estudio de mercado? Si yo voy a hacer un proyecto, ¿qué tengo que el que va a realizar el proyecto? A grandes rasgos, ¿cuál serían las dos cosas más importantes que tendría que ver en el estudio del mercado? La población a la que va dirigido el producto. Una, pero como sinónimo, ¿cómo podríamos decirlo? La necesidad de la población. Sí, Los consumidores. Exacto. Tendríamos que ver si tendríamos consumidores para el producto que yo propongo. Que es correcto, ¿eh?
lo que dijiste, la población a la que quiero llegar es totalmente correcto. A la población que yo quiero llegar serían si hay o no consumidores para el producto que yo propongo. Esa es la primera respuesta. Y la segunda, Si hay, aún si hay espacio para entrar, si hay abasto o desabasto. eso, La demanda. esa es la misma, no todo lo que está diciendo es lo mismo. Es el mercado. ¿Cuál sería la otra parte? Ya la dijimos, importantísima. ¿El mercado de qué? El de los insumos. O sea, yo tengo que demostrar en ese estudio que tengo un mercado de insumos asegurado. O sea, asegurado me refiero a potencia, ¿eh? Cualquier cantidad puede asegurar al 100%. Tengo que demostrar que sí existe un mercado de insumos y que sí existe un mercado de consumo. Esas dos cosas son básicas. Nada más hay que desarrollarlo. Todo lo que dijeron nuestras compañeras es correcto. Hay que demostrar que existe una población, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es lo único que el mercado de insumos, el mercado de consumidores, o que eso va a minimizar el riesgo del proyecto. Entonces, no se les olvide, si yo tengo un solo proveedor, el riesgo del proyecto es alto. Si yo tengo varios proveedores, se minimiza el riesgo. ¿Sí está ya claro eso, jóvenes? Sí, ¿Qué debo de demostrar en términos generales? ¿Dónde se piensa poner como el terreno? Todo eso. Pero en términos generales, ¿cuál sería? ¿Qué debo de demostrar en un estudio técnico? Que soy capaz. ¿Cómo? ¿Qué es viable? Claro. Tenemos que... Las herramientas para hacer el proyecto. Claro. Yo digo que voy a producir esos palabras. Tengo que demostrar cómo los voy a producir. Entonces debo de tener mi balde, todas las herramientas para producir quesos de cabra. Porque ya demostré que la leche sí la puedo tener. Entonces, puedo producir quesos de cabra o de vaca rústicos o técnicamente más ¿cómo se dice? Pues más moderno. Yo puedo producir quesos de cabra con máquinas, con enfriadoras, con equipo más moderno o con equipo más rústico. ¿Cómo se llaman cuando son más rústicos? Que son producidos casi en casa. Artesanales. Lo que le llamamos es artesanales. Porque un queso artesanal es muchas veces mucho más caro que un queso de una empresa más moderna. Porque se supone que lo hacen más a mano que con máquinas. Claro, pero porque es más porque caro. al producir en masa los costos bajan, ¿no? Que al Claro, producir individualmente. claro. Ahí está la importancia de la economía. Cuando yo produzco masivamente, los costos bajan. Cuando es artesanal, pues los costos suben.
supongamos en coches, un Rolls Royce, a ver cómo se pronuncia bien, Rolls Royce. Rolls Royce. Royce. Esas son carísimos que un coche comercial, porque este coche es artesanal, está hecho al gusto del dueño. Pues es mucho más caro que producir en masa. Volvemos al ejemplo del huevo. Acuérdense que ya vendemos huevo de piso, huevo producido masivamente en cassette. El huevo de piso se vende, cada huevo se puede vender hasta en 3.50 a 4 pesos. Y el huevo de granja, cada huevo puede costar 1 peso o menos de 1 peso. O lo mismo, porque el huevo de granja pues es masivo, y cuando producimos en ese volumen nuestros costos bajan mucho que producirlo en piso, casi artesanal, porque son granjas muy pequeñitas y no manejan volumen como lo maneja una cassette de 10,000 aves o 12,000 aves. Entonces los costos. Eso es como ya ven cómo la economía nos ayuda a tomar decisiones. Y es importante tener todos los conceptos de economía para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué vamos a demostrar en el estudio técnico? Pues que es técnicamente viable. ¿A qué se refiere? Que lo que nosotros estamos diciendo, que lo que podemos producir, sí lo vamos a lograr. Tenemos el equipo necesario para producir lo que estamos diciendo en el proyecto que vamos a producir. Porque si nosotros vamos a decir que vamos a producir algo y no tenemos la máquina y la tenemos que traer de Estados Unidos, no tenemos la seguridad, pues entonces técnicamente no es viable el proyecto. Si yo estoy diciendo que voy a producir tantos litros de leche de vaca y no tengo ordeñadora mecánica, a lo mejor está difícil llegar a ese nivel de producción si no tengo la ordeñadora mecánica. Pero si yo tengo la ordeñadora mecánica, o el proyecto es adquirir la ordeñadora mecánica, con esa ordeñadora mecánica sí voy a llegar al nivel de producción que yo propongo en el proyecto. ¿Sí está claro, jóvenes? Sí, doctor. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden decirme, por favor. Y por último, el estudio A. Y aquí mismo tengo que demostrar qué voy a hacer con los desechos. Ya dijimos que el principal desecho, el problema que tenemos son los desechos orgánicos. Entonces, con los desechos de aves, no es tan problemático. ¿Cómo se llaman? Se llaman gallinaza y pollinaza. ¿Cuál es la diferencia de la gallinaza y la pollinaza? Que son las camas que salen de la producción de huevo y de carne. Exacto. La pollinaza, si no mal me equivoco, es la de engorda, la cama de engorda, y la gallinaza es la de huevo, si no mal me equivoco. Entonces, esas sí tienen mercado. Sí saben que en las dietas de rumiantes se usa gallinaza o pollinaza por el alto contenido de proteína que tiene. Nada más que tiene que tener un tratamiento. Y se puede comercializar más fácil porque también se usa mucho para jardinería. Aquí
Y también se usa mucho la de los residuos de los cerdos. También esos tienen gran cantidad de proteína, porque acuérdense que consumen una proporción muy alta de granos. También los residuos del cerdo se pueden usar para rumiantes, para hacer dietas de rumiantes, nada más con su proceso. No sé cómo se llama el residuo de los cerdos, no me acuerdo, porque la de los bovinos se llama estiércol. ¿No se acuerdan en cerdos cómo se llaman los residuos? ¿Cómo se les dice? ¿Nadie se acuerda? No, doctor. Bueno, al de los bovinos se le llama estiércol. Bueno, muchas personas lo que hacen con los residuos los echan al campo como abono. Y yo fui a una plática que hablaban de cultivos en el campo. Dijeron que si ustedes riegan el estiércol en el campo, en los cultivos, que contamina los meandros freáticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando riegan el estiércol, los residuos, los riegan en el campo y llueve, la lluvia y el agua hacen que se vaya hacia abajo. Y acuérdense que abajo de la tierra pues hay mantos freáticos y se contaminan con bacterias, los mantos freáticos. ¿Eso es posible o no es posible? ¿Se habían oído de eso? Sí, sí, sí es posible. Entonces, pues es un problema, ¿eh? Porque la contaminación del agua de los mantos freáticos pues es un riesgo para el consumo humano. El problema es grave, ¿eh? Entonces, esa práctica de echar el estiércol en el campo sin haber tenido un proceso contamina mantos freáticos y para el humano y también para los animales. Porque acuérdense que la extracción del agua de los mantos freáticos pues es muy común a través de pozos. Y más para el ser humano. Yo conocí a una bióloga que trabajaba en aguas. Ya ven que en la Ciudad de México hay una que le llama aguas y servicios. Entonces me estaba diciendo que un porcentaje del agua que consume la Ciudad de México es de pozos, que es más hacia el sur de la Ciudad de México. Y la parte que se alimenta del Cutzumala, ¿se acuerdan del sistema Cutzumala? Que viene del Estado de México. Esa agua solamente proporciona la parte norte de la Ciudad de México. Entonces, esta bióloga estaba trabajando en los pozos más o menos del centro al sur de la Ciudad de México, que se alimenta de los pozos, y estaban tomando muestras del agua que extraen de los pozos y ya la mayoría del agua estaba contaminada con coliformes. ¿Qué quiere decir? Del mal manejo de las heces fecales, principalmente humanas. De los que entonces, pues por eso el agua de consumo humano tiene que ser, ¿cómo le llaman? Cuando la potabilizan, le echan cloro. Porque gran parte del agua directa que extraían viene contaminada con coliformes, que son enterobacterias. Y ese es el mismo problema en el campo. Riegan las heces fecales y ¿qué pasa?
pues que contamina los mantos freáticos. También es otro problema de la que le llaman ¿cómo le llaman? Cuando la gente hace echa sus, defeca al aire libre. Ese es un problema de contaminación hacia los mantos freáticos, cuando defeca la gente al aire libre, en el campo. Bueno, y dentro del estudio económico financiero, pues, ¿qué es lo que hay que demostrar? Pues que tenemos el dinero para llevar a cabo el proyecto, o tenemos los financiamientos, ya sean de banco, de una institución financiera que nos va a financiar el proyecto, que tenemos que tener asegurado también. Bueno, ¿hasta aquí no tienen ninguna duda? Bueno, vamos a pasar al estudio de mercado para ver qué es lo que vamos a contestar. Dice, ¿no tienen ninguna duda, jóvenes, hasta ahorita? ¿No se han dormido? No, ninguna, Doc. No, No. No, Bueno. Doc, vamos bien. A ver, vamos a leer, pero para que no se duerman, vamos a pedirle a Paulina La Madrid, por favor, léenos lo que dice aquí. El objetivo general. ¿De qué? ¿El objetivo general de qué? Del estudio de mercado. Exacto, no se nos olvide. Determinar la cantidad de bienes y servicios producidos por una nueva empresa que, en cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Entonces, tenemos que encontrar esta comunidad que estaría dispuesta a adquirir lo que nosotros le ofrecemos. El sinónimo de comunidad ya lo dijeron sus compañeras hace ratito, que era ¿cómo dijeron? ¿Que era el qué? A ver, de las que nos dijeron de las compañeras. A ver, recuérdenoslas, por favor. ¿Consumidores? Sí, pero dijo una palabra antes de consumidores. El estudio de consumidor. No, otra palabra. Pues mercado. Todo es correcto, pero dijo una palabra correcta. La compañera que no nos quiere decir cuál, pero ahorita me acuerdo cuál dijo. Bueno, entonces, que estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. A ver, sigue, por favor. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer en el estudio de mercado. Sigue. Sigue. ¿Qué vender? A ver, quién vender? antes de qué vender, ¿qué sería? ¿El qué vender, qué sería? No que sería de quesos, ¿eh? ¿Qué sería? Aquí lo tenemos arriba. ¿Qué vender? Aquí está. Bienes y servicios. Los que vamos a ofrecer para esta comunidad o este segmento de mercado que lo podría comprar. Aquí tendríamos que decir qué vender. ¿Qué ejemplos serían? Pues, huevo de piso, conejo para abasto, o sea, vender conejo para carne, conejo para mascotas, o vender miel de abeja, o vender miel de abeja, ¿qué más? Quesos de cabra o quesos de... Esos son los productos que nosotros tendríamos que decidir lo que quisiéramos vender, nuestra idea del proyecto. Sigue. ¿A quién vender? ¿Quiénes serían? ¿La comunidad? La comunidad, los consumidores. Sigue. ¿A qué precio vender? Tenemos que definir el precio. En economía aprendimos dos formas de definir el precio, pero muy generales. ¿Cuáles serían las dos formas que aprendimos en economía para definir un precio? Supongamos un precio de 1 kilo de queso o del huevo que vamos a producir de piso.
¿Cuáles serían las dos formas que aprendimos en economía? No, tenemos que recordarlas ahorita de una vez. Díganme, ¿cuál es? ¿En base al costo de producción? Una es el costo de producción. En teoría, yo no podría vender pues, por debajo de mi costo de producción. Y a mí me cuesta producir 1 litro de leche 6 pesos. En teoría, yo no lo podría vender en 5.50. En términos muy generales. ¿Sí está claro? Ese sería uno. Y el otro, En base al mercado, porque claro, puedes ofrecer un producto más pues barato, claro, más caro. claro. Si el mercado lo vende si todo el mercado lo está vendiendo a 6 y yo lo quiero vender a 6.50 o 7, pues ya estaría fuera de mercado. Me costaría más trabajo. Entonces, ¿qué tendría que hacer para venderlo a 7? Pues diferenciar el producto. Es la única manera. Pero entonces, en términos generales, lo que podría fijar el precio en base a mi costo de producción y en base al mercado. En términos generales, ¿eh? Hay muchas otras cosas para poder fijar precio, pero en general sería eso. A ver, sigue, compañera. ¿Cómo te llamas? Paulina, Alina, pero sí. me falté la de cuánto vender. ¿Cuánto vender? ¿A qué se referirá eso, Alina? Pues dependiendo la demanda de los Claro, pues el volumen. El volumen que nosotros vamos a definir de acuerdo a nuestro mercado que queremos llegar. Sería el volumen. Ok, bueno, la que sigue sería cómo vender. ¿Cómo sería? ¿Qué te imaginas que podría ser eso? Ahí entraría como lo de publicidad y promoción, ¿no? Parte, Ok. pero otra. Mm, Eso está correcto, ¿eh? Parte sería, pero ¿cómo vender podría ser la presentación? Si es supongamos, el huevo de piso, generalmente se vende por unidad. Y el huevo de granja, de caseta, se vende por kilo, más o menos. Esa sería una forma. O si lo vas a vender directamente tú, o vas a utilizar un intermediario. Vamos a suponer, tú produces huevo de piso, lo puedes vender directamente tú, lo puedes vender a una tienda, a una abarrotera a un mercado. Vas al mercado y los que venden huevos, pues ellos te pueden vender el huevo con un intermediario. Eso sería. Eso lo vamos a ver más adelante. Después, ¿Cuándo vender? la época del año, sería la época del año. Supongamos la engorda de pavo, aunque ahorita ya se vende casi todo el año, pero el mercado fuerte de pavo, pues es en diciembre. Entonces, si ustedes van a poner una engorda de pavos, podrían ponerlo por julio para tener el pavo ya listo para diciembre, que es el mercado, época de venta más fuerte. ¿Y dónde vender? qué sería? El mercado físico, donde vas a poner tu tienda o tu puesto de venta. Ese sería el mercado físico. Lo vamos a ver más adelante. Gracias. Bueno, este sería más o menos las preguntas que nos tendríamos que contestar en el proyecto. Aquí tenemos contenido de un estudio de mercado. Dice concepto y objetivos del estudio de mercado, la importancia del estudio de mercado. Ahora, ¿qué es el mercado? El concepto, clasificación, segmentación y el área. Esto lo vamos a ver más adelante en clase. Ya que tenemos esto, ya tenemos que identificar el producto, tenemos que verificar la oferta y la demanda. La demanda, pues ya dijimos que son los consumidores, y la oferta, pues no somos nosotros, lo que vamos a producir. Tenemos que hacer proyecciones y tendencias, definir el tamaño del mercado para definir el volumen y
tenemos que definir la comercialización, las estrategias, los canales, los márgenes y los precios para ya poder vender. Nosotros vamos a llegar más o menos nosotros no vamos a hacer proyecciones y tendencias, pero sí vamos a ver canales y márgenes. Y ya el volumen, ese sería en forma muy general. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Vamos a profundizar más en el mercado, porque hay un tema del mercado. Pero hasta aquí, ¿tendrían alguna duda, pregunta, comentario, jóvenes? No, doctor. No, doctor. Bueno, aquí sí vamos a profundizar, todo lo que es un mercado, cómo se conceptúa, cómo se clasifica, todo eso sí lo vamos a ver en clase. Bueno, ahora ya en términos generales ya vimos lo que sería un estudio de mercado. Ahora que es un estudio técnico. Fíjense, esta es la granja donde yo lo llevaba a la práctica. Cuando me dieron grupos de práctica, o antes aquí lo llevaba, esta es la fábrica de quesos. Y yo creo que ya no vive, pero era un macho francés con semen de Francia. Y porque el dueño hizo maestría en Francia y aprendió todo el sistema francés de hacer quesos. Entonces, ahorita les explico más de esto. Dice, en el estudio técnico que tenemos que demostrar si el proyecto de inversión es o no técnicamente factible. Que una de sus compañeras lo contestó correcto. Ella dijo eso. Entonces, nosotros este curso lo vamos a enfocar principalmente a microempresas. Pueden ser manufactureras, como producción de carne, leche, huevo, quesos, o de servicios, como un consultorio, clínica, un hospital veterinario, o de comercio. Puede ser una distribuidora de alimentos o medicamentos. Entonces, fíjense, aquí está el grupo. Aquí estamos. Y cuando íbamos a la práctica ahí, yo les decía que podían llevar dinero porque pueden comprar quesos. Y aquí nos está haciendo una demostración. Está dando a probar quesos. Aquí está el pedacito. Y ya los alumnos coman queso. Nada más que este queso fue muy especial. ¿Por qué? Porque este queso es manchego. Se supone que es con leche de cabra, es un queso manchego, es redondo, es como pero más grande. ¿Y qué es lo que le da este color oscuro? Lo que le hacen a este queso, en una charola con vino tinto, lo sumergen, todo el queso, toda la bola lo sumergen en una tina de vino tinto y todo el vino tinto se queda impregnado en toda la orilla. Si lo ven, aquí como ya está cortado y cómo se ve la capa de vino tinto. Ya hasta se me antojó. Entonces, cuando lo cortan, toda la orilla tiene el vino tinto y pues el sabor es muy especial. Entonces, es quesos tipos gourmet. Nada más que el problema es que en México la mayoría de los que producen queso de cabra le revuelven leche de vaca por el problema de la escasez de la leche de cabra. Por eso los quesos de cabra en México son muy caros. Y conseguir leche de cabra pues no es tan fácil por el costo. Entonces, desgraciadamente muchos productores le revuelven, como la leche de cabra es muy fuerte, el sabor es muy fuerte, cuando le revuelven leche de bovino, pues no se nota mucho.
pero ya no es 100% quesos de leche de cabra. Pero aún así, un queso manchego de leche de cabra en vino, pues es gourmet, es totalmente gourmet. Entonces, si hasta aquí no tienen ninguna pregunta, duda. No, En el estudio técnico, ¿cuáles son las preguntas que queremos resolver? Manuel Aranda, ayúdanos, por favor. Y muchas son de economía, ¿eh? Bueno, la primera es cómo producir lo que el mercado demanda. ¿Cuánto producir? Espérame, esto se entiende claro, ¿no? Primero. Segunda. ¿Cuándo producir? No, repítela. No es con T, ¿eh? No, ¿cuándo? ¿A qué se refiere? Como en la época del año, se podría ¿Sí? ser como el ejemplo que ponía de los pavos. Sí, sí, está bien, es correcto. De abajo. ¿Cuál debe ser la combinación de los factores productivos? ¿A qué se refiere? Son de economía, casi estas. Vamos a suponer, si vas a hacer una dieta y tu empresa es de alimento balanceado, pues es combinar los factores productivos, combinar la mezcladora, la picadora, la mezcladora ya cuando el alimento, todo eso es la combinación de factores productivos. Sigue abajo, a la izquierda. ¿Qué equipo e instalaciones físicas se requieren? Ya lo dijimos, ya no hay mayor problema. ¿Qué materias primas e insumos se requieren? O sea, aquí, si estamos en una empresa de alimentos balanceados, se requieren maíz, soya, sorgo, todo eso sería esto. Acá arriba. ¿Dónde producir? ¿A qué se refiere? Pues más que nada el lugar donde sí se podría... Lugar geográfico. Lugar geográfico donde tendría éxito nuestro producto. Correcto. Abajo. ¿Cuánto y a qué costo producir? Bueno, ya eso ya lo vimos en economía, que es los costos de producción. Gracias. Bueno, vamos a ver este diagrama y lo vamos a ver con calma. Dice, objetivo del proyecto. Estamos hablando del estudio técnico, pero primero es el objetivo de todo el proyecto, el objetivo del estudio técnico, los antecedentes, datos, información, la información que requerimos para elaborar el estudio técnico. Aquí viene algo interesante. Estudio de localización y va relacionado con el estudio de materias primas. ¿Qué sería el estudio de localización? Sería esta pregunta. Responder dónde producir. El estudio de localización es el área geográfica donde queremos poner nuestra planta. Y vamos relacionado con las materias primas. A ver, un ejemplo. Vamos a suponer que aquí está el mercado de las materias primas. Aquí está el mercado de las materias primas. Y aquí está el mercado del consumidor. O sea, los consumidores. Los que quieren, los que van a comprar nuestros bienes o nuestros servicios.
¿dónde pondría la planta? ¿Cerca del mercado de la materia prima? ¿Cerca del mercado de los consumidores? ¿O a la mitad? ¿Al centro? Yo lo pondría cerca ¿A la de la mitad? materia prima. En realidad, sus compañeros dijeron que a la mitad. ¿Qué decías tú? Que Cerca de la cerca, materia prima. cerca de la materia prima. ¿Quién más? A ver, díganme más. Otros. ¿Dónde lo pondrían? Su compañera ya dijo que aquí. Ustedes, dos compañeros o tres que contestaron dijeron aquí. Alguien dígame, Paulina, ¿tú dónde lo pondrías? Pues igual cerca de la materia prima. A ver, apoyas a tu compañera. Sí. Michelle Arroyo. Yo también lo pondría cerca de la materia prima. Estamos definiendo el estudio de localización, ¿eh? O sea, ¿dónde vamos a poner? Adriana Abigail. También en el mercado de la materia prima. Hay muchos Emanueles en este grupo. A ver, Emanuel Cano. Pues yo ya había dicho que en Ah, sí. medio, no sé si quiera que diga Dijiste- como por qué y yo lo dijiste- pienso o no. y dijiste aquí. El otro Emanuel, Pues yo lo pondría cerca a la mitad. aquí. Los puros compañeros aquí y las compañeras acá. Parece que están en reto. Casi todos los hombres han dicho a la mitad y las mujeres cerca de la materia prima. Nadie dice cerca del mercado del consumidor. ¿Alguien dice cerca del mercado del consumidor? ¿Jóvenes? A ver, Emanuel, ya nos dijiste, Emanuel Hernández. Jesús Córdoba. ¿Dónde lo pondrías? Más bajo del 50%. O sea, la mitad. Ajá, un poco, sí, más o menos. A la mitad. Bueno, la respuesta es que ninguno tiene la razón. Ninguno tiene la razón. ¿Por qué? Porque depende del producto que vamos a elaborar. Los dos ejemplos que voy a dar ahorita, sí ganan estas compañeras cerca de la materia prima. Un ejemplo. Si nosotros vamos a producir mermeladas con frutas, y yo pongo la planta cerca de la materia prima y la envaso, cuando ya envaso las mermeladas, ya envasadas duran mucho tiempo. Entonces, a partir de aquí ya las puedo distribuir a menor costo, porque ya se conservan sin mayor problema. Malo es que yo tuviera que, si pusiera la planta aquí, tuviera que llevar la fruta en fresco todo este camino hasta acá, pues el costo se elevaría mucho porque tendría que conservar la fruta todo esta distancia para conservarla y que llegara a la planta de producción de mermeladas. Entonces aquí el costo se elevaría mucho. Aquí se elevaría menos porque estaría cerca de la materia prima, la proceso, y ya transportar las mermeladas envasadas ya tiene menor costo porque no requiere refrigeración, no se echan a perder, etc. El otro ejemplo es con embutidos.
Si yo produzco salchichas, jamones de cerdo, entonces si tengo la planta aquí, pues directamente la carne, no necesita refrigeración, sale de la producción, va al rastro y directamente va a la planta de procesadora. Proceso los jamones, las salchichas, etcétera. Fíjense, aquí requiero camionetas con refrigeración para distribuir, porque se requieren mantener en refrigeración. Aquí tiene un costo. Las camionetas de distribución tienen un costo porque necesitan refrigeración. Pero ¿qué sería más factible? ¿Este costo o llevar la carne, que también es perecedera, hasta acá, hasta la procesadora de alimentos, para poder producir salchichas? Y entonces aquí tendría el costo de llevar la carne en condiciones de refrigeración hasta acá, y aquí ya no tendría el costo de distribución porque ya estaría cerca de la Ciudad de México, del mercado más grande o el mercado que yo quiera cubrir. ¿Cuál sería más factible? ¿A cuál entrarían? ¿Al costo de distribuir aquí o al costo de la carne? ¿Sí me expliqué, jóvenes? ¿O los hice más pelotas? Díganme. No, sí, se explicó. Entonces, ¿a ustedes cuál entrarían? ¿A poner la planta aquí o a ponerla acá? Porque aquí si pongo aquí la procesadora, aquí el costo sería llevar la carne de cerdo en canal, pero tendría que tener refrigeración porque si no se echa a perder a que llegue al centro de consumo. Digo, el centro de procesamiento. Aquí yo la proceso, pero ya los jamones también necesitan refrigeración. ¿A cuál entran? Pues se tendría que hacer como una comparación, ¿no? ¿Cuál sale más barato? Pero en términos generales, así, ahorita, ¿cuál yo pienso que sería más económico? Pues creo que sería más económico transportar la canal. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida de una carne es más que ya la que Sí, está pero procesada. acuérdate que la canal lleva hueso, lleva todo. Entonces, y el volumen es más grande, necesito camiones de refrigeración más grandes. Yo creo, eso ya sería su criterio, pero yo creo que es más económico. ¿Por qué? Porque aquí solo proceso la carne y ya los embutidos ya ocupan un espacio menor. En una camioneta más pequeña puedo meter mucho más embutidos con un valor mucho más alto. El embutido tiene un valor más alto que la pura carne. Entonces aquí ya las camionetas sí las han visto, ¿no? Las de food que llegan a las tiendas. Son más pequeñas y guardan más volumen porque ya está procesado. Entonces es más fácil guardar producto procesado en un espacio más pequeño que guardar canales. Digo, tendremos que hacer un estudio económico, financiero para saber, pero yo considero que es más económico tener aquí cerca la procesadora y ya solo repartir productos que tienen más valor y ocupan menos espacio. ¿Sí te convencí, compañera? ¿Cómo te llamas? Sí, Ámbar. ¿Sí te convencí o no, Ámbar? Sí. ¿Es posible eso o es posible más lo que tú decías, de llevar las canales? No, sí sale mejor lo de los embutidos. Porque el valor de la carne sí tiene un buen valor, pero acuérdate que llevar canales es un espacio más grande, necesitas vehículos más... y dependiendo también de la distancia, ¿eh? Pero pensemos en una distancia larga. Sí, porque acuérdense que hay zonas de producción de cerdo específicas en México.
Una de ellas, pues es la Michoacán. ¿Cómo se llama? La zona de alta producción de cerdos. ¿Cómo se llama? Donde se produce cerdo en Michoacán. ¿No se acuerdan? ¿Cómo? A ver, la estoy buscando aquí porque... La Piedad. La Piedad, exacto. Piedad. Y al norte, pues en Baja California hay mucha producción de cerdo, pero en el sur no. Pues tal vez en Mérida. En Mérida sí hay productoras de cerdo grandes, pero en Oaxaca, en Veracruz no hay esas zonas de producción de cerdo grande. Entonces en Oaxaca, en Veracruz tendría que transportar la carne. Entonces no me conviene traer a distancias cuando hace mucho calor, etc. Y me convendría estar más cerca del centro de producción. Entonces, sí, más o menos quedó claro cómo es importante dónde voy a localizar la planta relacionado con las materias primas. ¿Sí quedó más o menos claro, jóvenes? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Bueno, creo que nada. Entonces ya definimos nuestro estudio de localización, el estudio de las materias primas. Aquí ya definimos el tamaño del proyecto, el tamaño de la planta, volumen, todo eso. La ingeniería del proyecto, la selección de la tecnología que voy a usar. Si va a ser de rústico o va a ser con tecnología o mita y mita. Supongamos si vamos a hacer una quesería rústica, ¿cómo le llamaron? Se me fue otra vez el nombre. ¿Cómo le llamamos? Artesanal. Artesanal, exacto. No sé por qué se me va ese nombre. Artesanal, si va a ser artesanal, pues, ¿qué tendríamos que tener de tecnología? Mínimo. ¿Un refri? Pues claro, refrigerador para guardar los pesos y darle mayor duración. O sea, podríamos tener cierta tecnología, aunque sea artesanal. Y aquí ya tenemos que tener la descripción del proceso productivo. Vuelvo a repetirles, para poder hacer un proyecto, es obligatorio entender el proceso productivo. Si no entendemos el proceso productivo, es difícil hacer un buen proyecto. Y por eso yo les decía que lo ideal de administración y economía sería después de las producciones. Porque las producciones entendemos el proceso productivo y ya se lleva economía y administración, pero pues por problemas de la situación del programa, pues no es así. Aquí la ventaja es que administración ya creo que ya están llevando algunas producciones, ¿verdad? Algunos. ¿Sí o no? Sí. Jóvenes, eso sería una ventaja. Pero sí sería muy importante entender el proceso productivo para poder hacer un proyecto. ¿A qué nos referimos el proceso productivo? Lo que vimos en la primera clase. Disculpe, doctor, perdón que lo interrumpa, pero es que ya son las 11 y tengo otra clase. Sí. No tienes por qué pedir perdón, ¿eh? Y tienes la razón. Ya lo dejamos aquí. Continuamos el miércoles. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Adiós. Hasta luego. Sí, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Nos vemos el miércoles. Gracias.